todos y bienvenidos a nuestro canal con Penny. Hola. Y yo soy Mary y hoy os traigo un clásico de la literatura, La conjura de los necios de John Kennedy Toole. Se trata de una tragicomedia o novela picaresca. Esto sale sobre todo en las reseñas en inglés. No creo que pueda entrar dentro de esta categoría porque es un género que está muy circunscrito a la literatura española, pero sí que es cierto que presenta una sociedad que por un lado es extremadamente realista precisamente por la degradación que presenta. Es una novela de este escritor norteamericano que se publicó de forma póstuma en 1980, 11 años después de la muerte del propio Toole. Y entre otros premios ganó el premio Pulitzer. Es una novela que está en mi lista de los 100 libros que leer antes de morir, bueno, los de la BBC, y que en España se publica por la editorial Anagrama con un total de 392 páginas. Se trata de una novela que se ha convertido en un clásico muy rápido, no solo por su gran calidad, sino sobre todo también por el contexto histórico de su publicación, ya que el autor se suicidó en 1969 tras un largo historial de depresión y paranoia que se agravó además por el hecho de que sus novelas fuesen rechazadas una y otra vez por las diferentes editoriales, eso sí, diciéndole siempre que tenía muchísimo talento, pero que no veían sus novelas para el público al que ellos vendían. Y en cierto modo, todas estas desventuras que vivió, no solamente por sus problemas de publicar su obra y de ser valorado, sino también por su enfermedad, es algo que se traslada al protagonista de este libro, Ignatius J. Reilly, aunque es cierto que la personalidad de ambos es muy diferente. Aunque este libro fue rechazado varias veces en vida del autor, diciéndole que tenía un gran talento, como os he dicho, tras su muerte, Thelma, su madre, pasó un duelo de varios años, pero luego empezó a mandar el manuscrito a varias editoriales diferentes que le rechazaron el libro y una y otra vez, hasta que finalmente uno de estos manuscritos lo mandó al escritor Percy Walker, al que empezó a acosar, llamándolo, mandándole multitud de cartas para que por favor leyese el libro porque su hijo tenía muchísimo talento, lo que dirían todas las madres, y eso es lo que pensaba precisamente Walker, hasta que finalmente se presentó a su oficina en la universidad en la que trabajaba para rogarle que por favor leyese el libro de su hijo, tras lo que Walker Percy finalmente cedió, esperando que fuese un libro muy malo y que no tuviese que pasar de la segunda página, pero para su sorpresa realmente le gustó, encontró una gran obra y él mismo se pasó 3 años luchando para que este libro fuese publicado. Y de hecho, la primera edición de este vídeo fue por la propia Universidad de Luisiana, que únicamente hizo una tirada de 2.500 libros, pero que al año siguiente ya ganó el premio Pulitzer y que ha acabado vendiendo más de 1,5 millones de libros. Al tratarse de un clásico, aunque no voy a hacer una reseña con spoilers, sino que me voy a limitar al tercio que hago siempre porque creo que es un libro que no ha leído tanta gente, sí que voy a analizar los diferentes personajes de este libro, especialmente el protagonista, porque realmente son muy ricos. La novela está narrada de forma absolutamente lineal, en tercera persona, subjetiva, siempre con un estilo muy irónico y muy inteligente. Normalmente sigue al principal protagonista, a Ignatius, pero también sigue a muchos otros personajes que van a ser importantes precisamente porque enriquecen el ambiente degradado de los años 60, cada uno aportando pues una visión diferente de un ámbito diferente, pero sobre todo son importantes para saber qué es lo que piensan y los objetivos que tienen, especialmente en relación a Ignatius y en su papel en la conjura que es percibida por el protagonista. Y es que el título de la obra, La conjura de los necios, se refiere precisamente a un epigrama de Jonathan Swift, según el cual cuando un genio aparece en el mundo se le conoce porque precisamente los necios, que son el resto del mundo, llevan a cabo una conjura contra él. Algo que Ignatius cree que le pasa a él, pero que desde luego es producto de sus propias acciones y que realmente se merece lo que le pasa. Y no le pasan tantas cosas como le deberían pasar. El autor se centra así en desarrollar esta personalidad excéntrica del protagonista que algunas personas consideran que también te acabas encariñando con él. No es mi caso, a mí no me enternece Ignatius, sino que me crea verdadero rechazo, pero sí valoro, por supuesto, este libro porque está muy bien escrito y lo pasas muy bien mientras lo estás leyendo. Aparte de Ignatius, son importantes, como os he dicho, las motivaciones de los personajes que están a su alrededor, siendo importante no solo la forma en que perciben a Ignatius, sino cómo va cambiando esta percepción con respecto de él a lo largo de la novela, especialmente la de su madre, que seguramente es la que más cambia. Asimismo, aparte de esta narración en tercera persona, hay múltiples entradas escritas en primera persona, algunas bastante largas de varias páginas, escritas por el propio Ignatius,
de una forma, la verdad es que sublime, muy inteligente, que escribe sus cuadernos que pretende publicar en el futuro y que se conviertan en una gran obra. Y en estos cuadernos relata sus experiencias laborales, eso sí, de una forma muy tergiversada y ficcional, para presentarse a él como el salvador de la humanidad prácticamente y justificar los actos que lleva a cabo que no dejan de ser malintencionados. Y en este punto, cuando leemos estas cosas y por otro lado, cuando leemos en tercera persona qué es lo que está sucediendo realmente y vemos las incoherencias entre ambos aspectos, nos podemos llegar a plantear si realmente Ignatius está bien de la cabeza, si está enfermo, si cree de verdad todo lo que está diciendo, si tiene delirios. Yo creo que está en ese punto de que seguramente algo sí que tiene, pero es una de las dudas que existe respecto a esta novela y que por supuesto no podemos preguntar al autor. Por otro lado, aparte de estas entradas, hay diferentes cartas escritas por Ignatius y una amiga de la universidad que se intercambian, Mirna Minkov, que tiene una visión de la vida completamente opuesta a Ignatius y que realmente está sumamente preocupada por lo que le está pasando a él, y él le manda cartas simplemente para destruirla psicológicamente, insultándola, que es la forma que tiene de tratar a todo el mundo, por otro lado. Y para que os hagáis una idea realmente de cómo es este personaje, que es alguien que se ha trasladado muchísimas veces a la gran pantalla y en las series, se hacen muchas referencias a él precisamente por su extravagancia en todos los sentidos, tanto física como su forma de vestir, como su forma de pensar. Ignatius J. Reilly es un hombre de unos 30 años que está viviendo con su madre en una casa y un barrio muy pobre de Nueva Orleans de los años 60. Y tras pasarse casi 10 años en la universidad estudiando historia medieval y gastarse todos los ahorros que tenía su madre, que se ha quedado con una pensión paupérrima, después de que lo echasen de la universidad cuando empezaba a dar sus clases como profesor, precisamente por excéntrico y agresivo y las escenas que montaba, aunque, por supuesto, a su madre se presentaba como la víctima del mundo que siempre es. Se pasa el día en su casa, encerrado en su cuarto, escribiendo en diferentes libretas que tiene desperdigadas por la habitación que nunca recoge y en la que no deja entrar su madre, preparando una gran obra, aunque no sabe en qué momento del futuro va a ser publicada porque realmente no tiene ningún interés en ordenar sus ideas, y masturbándose, aunque el autor es muy cuidadoso en no decir esta palabra porque Ignatius no lo percibe como tal, porque él es totalmente contrario al sexo. Ignatius es realmente una persona subjetiva a todos los niveles. Por un lado, físicamente, se presenta como una persona muy obesa, que no hace ningún tipo de ejercicio, que no se cuida, y aunque él se percibe a sí mismo como alguien con un físico muy poderoso, imponente y envidiable, la verdad es que el autor siempre que lo describe con rasgos incluso de animal, porque describe sus manos como pezuñas, sus dimensiones como algo extrahumano, y que está lleno de micholines sudorosos que siempre apesta precisamente por todo esto y que no para de tirarse eructos. Además, viste siempre de una forma muy extravagante porque solamente busca su propia comodidad y lleva siempre un sombrero de caza de color verde, de estos que llevan orejeras por debajo, y todo el mundo lo reconoce precisamente por estos sombreros, porque para él su objetivo primordial es mantener su cabeza caliente. Da igual que sea horrible, que no esté limpio, da igual. Por otro lado, una de las características en la que insiste continuamente a lo largo del libro es que tiene una válvula en el estómago que se le cierra cuando se pone nervioso o cuando le conviene, causándole un gran malestar e incapacitándolo para hacer cualquier cosa que no sea estar tumbado en su cama, por lo que siempre lo utiliza como excusa para no trabajar lo que tiene que trabajar, para no hacer lo que le pide su madre y también para justificar la cantidad de eructos desagradables que se tira, pero que están provocados sin duda por su mala alimentación, porque solamente come comida basura y bebidas con gas y además en cantidades industriales. Aparte de ser un vago, es encima una rémora que vive a costa de su madre, que tiene una pensión ridícula con la que apenas pueden sobrevivir y que encima se gasta prácticamente todo su dinero comprándole esta comida basura y los caprichos del mes que tiene su hijo, el instrumento de turno, una cámara y además yendo al cine múltiples veces a la semana. Y encima de esto la trata muy mal, sin ningún tipo de respeto, algo que su madre hasta ahora siempre ha estado justificando delante de los demás. A nivel psicológico, mucha gente lo describe como un Don Quijote moderno. Yo sinceramente no lo veo como tal, pero es porque mantiene unos ideales de la Edad Media, aunque son muy particulares, y es extremadamente excéntrico y muchas veces se deja llevar por ensoñaciones irreales, que es este punto que nos hace pensar en si tiene algún problema mental. Pero a diferencia del Quijote, es un misántropo y un misógeno, todos los calificativos negativos que podéis pensar.
Una persona que odia a todo el mundo simplemente por existir, porque consideran que no tienen su misma moral y por ello las trata mal, las insulta continuamente, siendo mongoloide uno de sus insultos favoritos, y no para de sabotear sus vidas y sus negocios cuando puede. Y eso sí, cuando las otras personas reaccionan a este trato, que es algo completamente normal, se presenta como una víctima del mundo y que todos están en su contra, precisamente esta conjura de los necios, pero que en realidad está recogiendo lo que ha sembrado. Asimismo, como persona que odia los tiempos modernos y la cultura pop, su filosofía, como os he dicho, se basa en la Edad Media y particularmente en la filosofía de Boethius, y está también obsesionado en la rueda de la fortuna porque es algo que sale mucho en los escritos de este filósofo, que parece que a lo largo del libro no deja de girar en contra de él y además siente que el mundo ha perdido sus valores de geometría y teología, sean cuales sean estos valores. Por poneros un ejemplo de cómo lleva a cabo esta filosofía bueno, toda esta personalidad, no se pierde ningún estreno en el cine, por lo que va varias veces a la semana al cine, pero solamente va para insultar a los actores, a la trama, a la película en sí, no dejando ver la película a las demás personas que están allí, por lo que yo no entiendo por qué le dejan entrar. Y encima, mientras se está viendo una película, se come mínimo 3 cubos de esos familiares gigantes de palomitas y un montón de porquerías mientras se va tirando eructos. Y la gente se va yendo de la sala como es normal. Yo primero le tiraría, pues, bueno, yo no como palomitas en el cine normalmente, pero algo le tiraría a la cabeza y me iría a quejar y que me devolviesen el dinero. Los otros personajes que salen en el libro son también personas excéntricas y muy particulares que representan cada uno a un grupo marginal de la sociedad y que precisamente son por eso interesantes, puesto que aportan un gran realismo al libro y cada uno de ellos por sí solo sería interesante de analizar, pero que creo que los más importantes sin duda son dos. Por un lado está Mirna Minkov, que es el antítesis de Ignatius, que tiene su misma edad y que precisamente se conocieron en la universidad y que eran inseparables porque, a pesar de tener creencias completamente opuestas, son igual de extremistas a la hora de llevarlos a cabo. Aunque su relación se terminó rompiendo precisamente porque, según Ignatius, no se quería acostar con Mirna y Mirna quería acostarse con él. Mirna forma parte de los movimientos culturales del momento, algo que aborrece Ignatius. En concreto es una beatnik que intenta promover la sexualidad por todo el mundo porque cree que así todo el mundo será más feliz y que además analiza todo lo que sucede a su alrededor desde un punto de vista sexual, o sea, como un Freud, y cree genuinamente que el problema de Ignatius es este. Y mientras él la insulta y la degrada en sus cartas, Mirna siempre le contesta analizando todas sus palabras y sacando las conclusiones que normalmente son equivocadas, pero con la más buena intención del mundo. Por otro lado está su madre, Irene, que es una madre completamente abnegada, que lo ha dado realmente todo por él desde que murió su marido 21 años atrás, seguramente pues porque se quedó solo en el mundo, y que le ha permitido este comportamiento excéntrico que ha ido empeorando claramente con los años, incluyendo que se quede en casa encerrado sin hacer nada y siendo una carga para ella. Tras los acontecimientos del inicio del libro, se empezará a relacionar con otras personas aparte de Ignatius que le empujarán a enfrentarse a la situación que tiene con él, básicamente de tiranía, y a tener que aceptar que realmente su hijo es un problema y tiene un problema. Y precisamente debido a esta relación de abuso con su hijo y a verse enfrentada a esta situación sola, tiene un problema con el alcohol que no creo que se pueda llegar a clasificar como alcoholismo, por mucho que Ignatius diga que, bueno, es una alcohólica empedernida que bebe desde la mañana hasta la noche. Y en cuanto a lo que sucede en el libro, esta pequeña reseña de 1/3, la historia empieza con Ignatius esperando a su madre fuera de unos grandes almacenes, puesto que depende de ella para poder hacer sus compras porque no se ha sacado el carnet de conducir. Eso sí, es un grano en el culo para quien lo esté conduciendo. Y es muy interesante ya esta introducción porque empieza ya a explicar su filosofía y su desprecio hacia la moda y la cultura actual, que considera un poco práctica porque realmente su estilo es el único que debería existir porque es el único que se adapta a la geometría y la teología. Por supuesto, su gorro de caza verde cutre, y también en estos momentos está vistiendo unos pantalones y una camisa de pana gruesa para ir bien abrigado y que no se pueda resfriar. Precisamente es por este aspecto tan peculiar y su apariencia física obesa y desagradable que llama la atención de un patrullero, de Angelo Mancuso, que es bastante inepto en su trabajo como policía, pero que tiene que llegar al cupo de personajes sospechosos detenidos, porque en esos tiempos en Estados Unidos había la ley contra la vagancia y la gente no podía estar desempleada ni, por supuesto, vivir en las calles.
Cuando tras seguirle durante un rato, Ignatius se para delante de estos grandes almacenes, decide que ese es su momento y se acerca a él para pedirle los papeles, algo que por supuesto indigna enormemente a Ignatius, que empieza a increparlo y a decir que es inocente a grandes voces y que está siendo acosado por la policía, por lo que la gente que está a su alrededor empieza a su vez a increpar al policía, diciendo que a ver si ahora un hijo fiel y devoto no puede esperar a su madre mientras está en los grandes almacenes. Destacando entre ellos un hombre mayor, Claude, que denuncia a Mancuso como comunista, él y el resto de policías. Cuando finalmente su madre acaba saliendo y Mancuso ve que realmente pues estaba esperando a su madre y que no lo puede detener, su madre, que a pesar de sospechar que su hijo tiene mucho que ver en toda la escena que se ha creado, desvía la atención hacia el anciano Claude, que es quien acaba siendo detenido y encarcelado. Una detención que de hecho perjudicará muchísimo su reputación en la comisaría, que ya no era demasiado buena porque, claro, le dicen que es que ha hecho detener a un abuelo. Tras escapar disimuladamente mientras están deteniendo a este hombre mayor, la personalidad excéntrica y exagerada de Ignatius harán creer a su madre de que realmente está en peligro de ser detenido y por ello acabarán metiéndose en un bar de mala muerte que hay en esa zona, un bar que de hecho será recurrente a lo largo del libro precisamente por los negocios sospechosos de su dueña. En este bar, inicialmente el barman se niega a servirles precisamente por la apariencia de Ignatius, pero finalmente lo convencen y Irene empieza a beber una bebida tras otra porque como Ignatius se niega a irse porque dice que aún está en peligro, cuando finalmente pues la dueña los acaba echando del bar y cogen el coche, pues claro, la madre ha bebido tanto que estrella el coche contra los pilares de un gran balconaje y lo terminan hundiendo. Precisamente el policía que se presenta en la escena va a ser otra vez Mancuso, que se apiada de la situación de Irene y del hijo desgraciado que tiene, y él mismo se ofrece a hablar con el propietario y llegan al acuerdo de que si ellos pagan los destrozos, pues realmente no irán a juicio. Sin embargo, estos daños ascienden a $1020, que para que os hagáis una idea, esto trasladado al dólar actual equivale a $10.000, por lo que alguien con pocos recursos esto es una cantidad de dinero inasumible y por supuesto ella no puede pagarlo con su pensión que se gasta con su hijo y por supuesto él tampoco se ofrece a trabajar porque claro, esto está por debajo de él, por lo que ella desesperada al final termina proponiendo vender la casa e irse a una residencia y que Ignatius se busque la vida, algo que por supuesto a él le asusta y dice que sí que buscará trabajo. No solamente este hecho es lo que hace que Irene empiece a cambiar su actitud, sino porque el propio policía, Mancuso, le presentará a su tía, a Santa Battaglia, que automáticamente pues captará a Ignatius por la rémora social que es e intentará que Irene se plante y deje de creerse sus tonterías. Por lo que esto empezará a cambiar el status quo entre Irene e Ignatius. Él, por su lado, empezará a buscar trabajo, aunque sin demasiadas ganas y boicoteando siempre sus entrevistas con su forma de hablar y de vestir, hasta que finalmente encuentra trabajo en una fábrica de pantalones tejanos, Levi Pants, que os sonará el nombre porque sin duda alude a algo, que es en realidad un negocio decadente porque su propietario, Gus Levy, se niega a dirigirlo por la mala relación que tenía con su padre, que es quien fundó la empresa. Y precisamente por ello, pues intenta vivir al límite y a todo trapo hasta que finalmente el negocio se acabe hundiendo. El director de la fábrica, el señor González, es el típico trabajador fiel que quiere que ese negocio triunfe, pero aunque se desvive en ello, realmente pues no tiene demasiado éxito porque la mayor parte de los trabajadores que contrata muchos días ni siquiera se presentan a la oficina y cuando se presentan pues no trabajan demasiado. Y precisamente por ello, cuando aparece Ignatius, que se presenta como una persona muy segura de sí misma, que ya tiene estudios y con las ideas muy claras, lo contrata sin dudar, esperando que eso salve a la empresa, pero no es consciente de que realmente ha metido el diablo en su casa. Nada más empezar, Ignatius empezará ya a boicotear su empresa, básicamente porque decide que debe coger las riendas de ese negocio y hacerse con la posición del señor González y así poder llevar a cabo su imperio dictatorial, que es como cree que se deben de llevar las empresas. Y para ello primero se dedicará a decorar la oficina de una forma realmente muy cutre y kitsch, para luego ingeniárselas para conseguir que despidan a la mayor parte de los trabajadores de la zona administrativa. Y su forma de trabajar como archivista dentro de la empresa será directamente tirar todos los archivos a la papelera sin decírselo a nadie. Asimismo, cuando reciben una queja de uno de los mejores clientes diciendo que los pantalones que les han llegado pues están mal porque son más cortos, no llegan hasta el final,
Ignacio sustituye la carta de disculpas por una carta llena de amenazas y de insultos que realmente, pues cuando llegue a su destino, enfurecerá muchísimo al destinatario, y encima firma como si fuese Gus Levy. Cuando consigue todo esto, lo último que se le ocurre es entrar en la fábrica de pantalones, efectivamente, y empezar a inflamar los ánimos de los trabajadores de allí, diciéndoles que están muy mal pagados, que es cierto, con el objetivo de generar una manifestación de los trabajadores con la esperanza que durante los disturbios que él cree que se van a generar, pues terminen hiriendo de gravedad al señor González y termine siendo echado. Esto sale muy mal porque cuando finalmente llega el día de la manifestación con la que de hecho espera poder destruir a Mirna diciéndole que sus métodos son los mejores, y además todo esto lo va narrando en sus escritos para la posteridad, cuando los trabajadores de la fábrica se dan cuenta de que realmente lo que quiere es que haya una manifestación violenta, se dan la vuelta y se vuelven a la fábrica, y él pierde completamente los papeles y lo acaban echando porque justo ese día Gus Levy hace una visita a la oficina, siendo precisamente este el primero de sus trabajos patéticos y mal pagados en los que intentará boicotear a su jefe, a su madre, y no trabajar. Estos recorridos en la búsqueda del trabajo y por la ciudad son precisamente lo que irá uniendo los diferentes personajes que aparecen, que son, como os he dicho, también muy estrambóticos y que representan a parte de la sociedad de ese momento, mostrando sus miserias y su decadencia, siendo realmente un retrato divertido, pero que no deja de ser extremadamente realista. Y bueno, eso es todo, espero que os haya gustado. Si es así, dadle al like, dejad comentarios que ya sabéis que siempre los contesto. Si no estáis suscritos, suscribíos y sobre todo, dadle a la campanilla para que YouTube tenga la oportunidad de avisaros de cuando cuelgo nuevos vídeos, que ya os digo que los siguientes dentro de la literatura son Rebeca de Daphne du Maurier, por fin, La parábola del sembrador de Octavia E. Butler y Cuento de hadas de Stephen King. Y en el ámbito de los cómics, Thor, el maldito de Jason Aaron y la segunda parte de la novela gráfica de Dune. Nos vemos en el siguiente vídeo.